diagnóstico en el manejo de la paciente. Y como digo, acabaremos con algunos casos difíciles, un par de ellos que desarrollaremos más adelante. Bien, la primera idea o el primer mensaje claro es que la ecografía transvaginal es el método de primera elección para la valoración de una masa pélvica encontrada en una exploración pélvica o de manera incidental al realizar una ecografía, un escáner o una resonancia. Por lo tanto, no hay ninguna otra imagen o técnica de imagen que supere a la ecografía en cuanto a la capacidad diagnóstica para diferenciar lo que es una lesión benigna de lo que es una lesión maligna. La pregunta que surge es cómo usar la ecografía. Si esta es la mejor técnica, ¿cómo vamos a emplearla? Bueno, tradicionalmente se ha empleado el patrón de reconocimiento, que no es más que la impresión subjetiva del examinador. Yo analizo una serie de características de la lesión y eso me lleva a determinar que esa lesión es sugestiva de ser un cáncer o de ser una lesión benigna. Luego están los sistemas de puntuación o de clasificación, los denominados scoring systems, y finalmente están los modelos logísticos. Una segunda idea que quiero enfatizar es que hoy día toda la descripción de las características de una masa anexial debería realizarse siguiendo los criterios que el grupo IOTA, el International Ovarian Tumor Analysis Group, realizó hace ya 20 años y que ha ido consolidándose porque ha demostrado su reproducibilidad y su validación para describir lo que se observa en la tumoración. Y como digo, el patrón de reconocimiento no es más que la identificación de una serie de características o de patrones típicos que se asocian a determinadas lesiones, como el quiste simple o el cistoadenoma mucinoso, el quiste hemorrágico, el endometrioma, el quiste dermoide con esta sombra característica, el quiste de paraovario junto al ovario, el hidrosalpinx, esa lesión elongada con septos incompletos, los quistes peritoneales con estas septos que se mueven fácilmente porque están a poca tensión y suelen ser laterales en la pelvis, a veces centrales, pero habitualmente laterales. La presencia de estos componentes sólidos de superficie irregular, como vemos aquí, la presencia de esta irregularidad de la pared o la presencia de estas excrescencias papilares de superficie irregular. Estos serían 4 ejemplos de lesiones sospechosas de malignidad. Y este patrón de reconocimiento funciona bastante bien a la hora de diferenciar lo que es una lesión maligna de lo que no lo es, porque estudios de la literatura con series grandes de 1.000 o 2.000 pacientes pues observan que la sensibilidad ronda el 90-95% y la especificidad también ronda el 90-97%. Y además, para identificar algunas lesiones concretas, específicas, en cuanto a su diagnóstico histológico, pues también la ecografía, el patrón de reconocimiento es bastante útil y este es el caso del endometrioma, el quiste dermoide, el quiste seroso, el hidrosalpinx o el quiste peritoneal. Sin embargo, como ven aquí, hay otras lesiones que son mucho más difíciles de identificar con precisión de la sensibilidad, como ven, de este patrón de reconocimiento en manos de un experto incluso, pues es bastante más limitado. El problema de este patrón de reconocimiento basado en la experiencia del examinador es que obviamente su rendimiento diagnóstico pues depende de esta experiencia, de manera que examinadores con poca experiencia pues tienen peor rendimiento diagnóstico. Y además hay otro parámetro, otro dato que a mí me parece muy relevante, que cuando uno basa en la experiencia del que hace la ecografía, pues una pregunta que va a surgir cuando uno emite el juicio diagnóstico de que esto es una lesión benigna o es una lesión maligna, es el grado de confianza con la que nos da ese juicio diagnóstico. Es decir, esto parece cáncer, pero te preguntan ¿cuánto de seguro estás? Y dices, estoy poco seguro, pues en realidad no estás creando la situación óptima para que el colega que tiene que tomar la decisión, pues pueda tomar la decisión con la confianza suficiente, dado que tú dudas mucho de tu juicio diagnóstico. Y esto también va de la mano de la experiencia. Cuanto más experto eres, más seguros vas a estar en la emisión de ese juicio diagnóstico de benignidad o de malignidad. Cuanto menos experto eres, además de fallar más o de tener más falsos positivos o falsos negativos,
también vas a emitir su juicio diagnóstico, en todo caso, con menos confianza. Por lo tanto, la experiencia es un punto muy relevante cuando se aplica este método del patrón de reconocimiento. Y fíjense si es importante la experiencia, porque este es el único estudio randomizado publicado hasta la fecha respecto al papel de la ecografía en pacientes con sospecha de cáncer de ovario, en donde se demostró como ecografistas expertos nivel 3 frente a ecografistas no expertos nivel 2, pues tenían un impacto medible en el manejo de los pacientes. Por lo tanto, claramente, el patrón de reconocimiento es un método válido, es un método reproducible, pero que depende de la experiencia del examinador y además tiene un impacto medible en el manejo de los pacientes. Los sistemas de puntuación hay muchos publicados, el primero de todo de Granberg, nosotros publicamos uno hace ya unos cuantos años, en el año 2003, y no es más que la identificación de una serie de características como la estructura de la pared, el tamaño de la lesión, la estructura de los septos, la presencia de flujo y su localización, pues que según se vean unas características u otras dentro de cada uno de esos parámetros, se da una puntuación, eso genera un sumatorio y a partir de un punto de corte del sumatorio, pues se establece que esa lesión es sospechosa o no. Por ejemplo, en el score nuestro del año 2003, esto puede dar una puntuación que va de 0 a 12, pues cuando el sumatorio de la lesión es 6 o más, pues es una lesión sospechosa de malignidad. Pero estos sistemas de puntuación no han cuajado o cuajaron durante unos años, pero no produjeron el rendimiento diagnóstico que se esperaba. Es por esto que el grupo IOTA desarrolló y tratando de combinar lo que es el patrón de reconocimiento, pero a la vez una especie de sistema de puntuación, estableció lo que se llamó las reglas simples o las simple rules para el diagnóstico del cáncer de ovario. Y esto se fundamentaba en un análisis de más de 2.000 tumoraciones, en donde analizaron un montón de parámetros ecográficos y escogieron 5 parámetros que eran los que tenían un mayor valor predictivo positivo para cáncer, que son estos 5 que tienen ustedes aquí: un tumor sólido de contorno irregular, la presencia de ascitis, la presencia de al menos 4 estructuras papilares, según la definición de IOTA, la presencia de una tumoración multilocular sólida de contorno irregular y de más de 10 centímetros de tamaño, o la presencia de un score de color muy alto, un score 4. Por el contrario, las que tenían un mayor valor predictivo negativo para cáncer, es decir, para benignidad, se denominaron las reglas benignas o BES, que eran una lesión unilocular, la presencia de componentes sólidos pero cuyo tamaño mayor fuera de 7 milímetros, la presencia de sombra acústica, el no tener flujo, o cuando teníamos una lesión multilocular de menos de 10 centímetros sin componentes sólidos. De manera que cuando había al menos una M en ausencia de BES, la tumoración se clasificaba como maligna, y cuando había al menos una B en ausencia de M, la tumoración se clasificaba como benigna. El problema podía estar cuando había M's y B's o no había ninguna M ni ninguna B. En ese caso no podía clasificarse la lesión y debía de etiquetarse dicha lesión como lesión inconcluyente o indeterminada. Hace un par de años publicamos un metaanálisis en el cual vimos cómo efectivamente el rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y especificidad de las simple rules pues es bastante bueno, y además derivado de ese estudio de la literatura, pues observamos que aproximadamente en un 85% de los casos las reglas se podían aplicar. Esto iba del 78 al 89% dependiendo de los estudios, y que además, y esto es lo interesante, estas reglas funcionaban bien tanto si la ecografía la hacía un experto como si la ecografía la hacía un no experto. Y no solamente eso, sino que también funcionaban bien cuando el centro en el que se había hecho la ecografía no necesariamente era un centro de referencia de oncología. Por lo tanto, estas reglas se pueden aplicar en un porcentaje bastante considerable de tumoraciones y funcionan bien en manos de no expertos. Y además, varios estudios de la literatura, este nuestro, el del grupo de Zanoni o el propio grupo de la doctora Lil Valentin, demostró
que son reproducibles entre expertos, como es el caso de lo que demostraba este estudio, como entre expertos y no expertos. Es decir, que una persona no experta, la probabilidad de coincidir en el diagnóstico de benignidad, malignidad o inconcluyente al aplicar la Simple Rules con un experto, la probabilidad de coincidir con un experto era tremendamente elevada. Por lo tanto, no solamente funcionan bien, sino además son reproducibles. Y esto es muy válido o muy importante desde el punto de vista clínico. Y finalmente, los del grupo IOTA desarrollaron dieron un paso más. Como se dieron cuenta, bueno, como era obvio que no todas las lesiones podían clasificarse aplicando estas Simple Rules, desarrollaron un modelo logístico o un modelo de regresión en el cual vino a denominarse el cálculo de riesgo de las Simple Rules. ¿Y qué es lo que observaron? Pues ellos observaron que fundamentalmente cuando no hay M's y hay más de 2 B's, la probabilidad de cáncer es muy baja. Cuando no hay M's y hay 2 B's o está solo la B1, lesión unilocular presente, la probabilidad de cáncer era baja. Cuando no hay malignas, pero hay una B que no sea la B1, el quiste unilocular, aquí ya el riesgo es intermedio, se va de promedio al 8,3%. Y lo que es más importante, venían a decirnos que si no hay reglas o hay B's y M's, que eran las inconcluyentes con el método puro, simple de las Simple Rules, pues esto eleva el riesgo. En otras palabras, nos decían que aplicando este sistema podíamos hacer un cálculo de riesgo individual, porque esto permite hacer un cálculo de riesgo individual, ¿vale? O bien podríamos funcionar simplemente considerando que las inconcluyentes deberían de considerarse como reglas, como lesiones malignas. Y esto es importante porque si regresamos para atrás, es lo que viene a decir en nuestro metaanálisis esto. Simple Rules, considerando las inconcluyentes como malignas, pues ofrece una sensibilidad del 94%. Por lo tanto, muy elevada. Y otra, además, propuso una segunda estrategia dándose cuenta de que en algunos casos las lesiones eran muy fáciles de clasificar y su asociación a benignidad era muy alta o en algunos casos la asociación a malignidad era muy alta. Y desarrolló lo que se llama la estrategia de 3 pasos. ¿En qué consiste? Pues cogemos en este caso era un pool de pacientes con tumoraciones de ovario, aplicamos en un primer paso lo que se llama los diagnósticos fáciles instantáneos, que son 6, en realidad 4 descriptores para benignidad y 2 descriptores para malignidad. Los 4 descriptores para benignidad son el típico endometrioma, el típico teratoma, el típico quiste simple o cistadenoma u otras lesiones uniloculares como podría ser el hidrosalpinx o el quiste peritoneal. Que ya hemos mencionado anteriormente, que estas tienen un muy buen rendimiento diagnóstico y son fáciles de aprender para un examinador no experto cuando aplica el patrón subjetivo. Y luego había 2 parámetros o 2 criterios de malignidad, que era encontrar una tumoración con ascitis en una mujer posmenopáusica que tuviera un score de color de al menos 3 y un dato o una combinación de parámetros que no es puramente ecográfica, que es la presencia o la mujer de más de 50 años con un CA125 de más de 100, en donde la probabilidad de cáncer en la base de datos de 3.500 pacientes pues era muy alta. Entonces, cuando se aplica esto, aplicamos los instant diagnosis, esto nos da un rendimiento diagnóstico X, habrá unas lesiones que no se pueden aplicar estos diagnósticos instantáneos, aplicamos como segundo paso las Simple Rules. Esto también nos va a permitir ya en este subgrupo discriminar las benignas de las malignas y las que no puedan clasificarse por Simple Rules, pues ya van a un examinador experto que es el que dirá el último juicio diagnóstico. Y este es el rendimiento diagnóstico que observaron en el paper original. Hasta la fecha hay varios artículos que han validado prospectivamente y de manera externa o temporalmente interna dentro del grupo IOTA, quiero decir, validación interna es que lo hace el propio grupo IOTA, validación externa es que lo hace un grupo independiente de IOTA. Y se vio que efectivamente esto funciona bastante bien con un rendimiento diagnóstico muy parecido al que hemos mencionado de sensibilidad y especificidad de por encima del 90%,
en manos de expertos y no expertos y en centros de segundo y de tercer nivel, es decir, en centros de referencia y en centros que no son de referencia. El tema de los modelos logísticos viene de lejos. Esto se inició en los años 90, el primero de todos el RMI que desarrolló Jacobs y que tienen ustedes aquí, se basa en la identificación de una serie de parámetros psicográficos que se puntúan, el estatus menopáusico y el valor absoluto del CA125. Cuando aquí tenemos la fórmula, según la puntuación que se da en la ecografía, en el estatus menopáusico o en el CA125, esto va a dar un número absoluto y clásicamente más de 200, cuando el resultado RMI es mayor a 200, pues se considera la lesión sospechosa. Se han publicado otros muchos modelos, como estos que tiene aquí, que en realidad son fórmulas matemáticas que permiten identificar mejor dicho, estimar un riesgo de malignidad, digamos, individual para esa paciente concreto. El problema de estos modelos es que cuando se han analizado prospectivamente, su rendimiento diagnóstico ha sido muy pobre. ¿Y por qué ha sido muy pobre? Pues les voy a decir, porque fíjense, el de Prompler se desarrolló con 350 mujeres, el de Taylor con 52, el de Shooter con 155, el primero nuestro con 79, el segundo nuestro con 268, el primero de Timmerman con 166. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto genera, desde el punto de vista estadístico, matemático, la robustez del modelo es extremadamente pobre y eso explica que cuando otros grupos aplican en sus pacientes esos modelos de predicción, pues los resultados son pobres. Y esto es lo que lleva al grupo IOTA a desarrollar unos modelos, pero con un volumen de pacientes considerable, con 1.066 pacientes. Y desarrollan dos modelos, el LR1, que incluye 12 variables, y el LR2, que incluye 6 variables. Solamente hay que prestar atención a estas 6 variables. Y ellos vieron que estos modelos pues, funcionaban significativamente mejor que el de Taylor o Timmerman, que hemos mencionado anteriormente, o que el de Jacobs, que hemos mencionado también anteriormente. Y dijeron, bueno, ¿por qué funciona mejor? Porque estos modelos son más robustos. Y esto lo validaron y lo confirmaron en un estudio prospectivo, en una validación interna y parcialmente externa, que publicaron hace varios años, en los cuales se vieron cómo efectivamente el modelo LR1 y el LR2 funcionan muy bien. El LR2, que es el más sencillo de 6 parámetros, funciona igual de bien que el LR1 y por lo tanto es suficiente. No tenemos que estar pendientes de recabar esta información porque recabando esta información, que ya ven ustedes que es la edad junto con 5 parámetros ecográficos, pues vamos a obtener un rendimiento diagnóstico similar. En el año 2014 se publica un primer metaanálisis que va a analizar, bueno, de cuál es de todos estos sistemas el mejor hasta ese momento, hasta esa fecha. Y vieron que comparando scoring systems como los que hemos mencionado de Sasson, Lerner, de Priest, Ferrazzi, el RMI de Jacobs con sus variantes, los modelos logísticos tanto del IOTA como el de Taylor o alguno otro, pues llegaron a la conclusión de que lo que mejor funcionaba eran las Simple Rules. Por lo tanto, a fecha de 2014, teníamos que decir que las Simple Rules funcionan mucho mejor que todos los modelos logísticos y la Simple Rule no necesita ningún algoritmo, ni ningún procesador matemático, ni ninguna calculadora de ningún tipo para rápidamente decir benigna, maligna o inconcluyente. Por lo tanto, las Simple Rules es lo que mejor funciona. Y además hemos visto que son reproducibles y además hemos visto que funciona bien en manos de gente no experta. Pero cuando se comparan las Simple Rules o incluso cuando se compara el LR2 de IOTA o se compara el RMI de Jacobs, pues se ve que ninguno de estos modelos supera al examinador experto. Es decir, que lo mejor es convertirse en un experto. Y además, esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno hace una valoración económica, hace un análisis de coste-eficiencia, este trabajo holandés demostró que lo que más coste-eficiencia ofrece en el diagnóstico diferencial usando ecografía en masas anexiales es el que la ecografía la haga un examinador experto. Avanzando un poquito más, IOTA, dándose cuenta de esto, pues propone un nuevo modelo, que es ya un modelo politómico que se llama. Ya no se trataba de diferenciar benigno-maligno, sino tratar de diferenciar benigno-maligno y dentro de maligno que me dijeran cuál era el riesgo de que fuera un tumor borderline, de que fuera un estadio precoz de ovario, de que fuera un estadio avanzado de ovario o que fuera un tumor
metastásico al ovario, un cáncer de pulmón metastásico al ovario, un cáncer de colon metastásico al ovario. Este modelo se llama ADNEX Model y es muy sencillo. Consiste en incluir una serie de variables, la edad, el centro en el que se realiza, si es oncológico o no, el tamaño máximo de la lesión, el tamaño mayor del componente sólido de la lesión, definir si tiene más o menos de 10 lóculos, determinar también, esto está haciéndose en un smartphone, como ven ustedes, el número de papilas que tiene, si hay sombra acústica o no, si hay ascitis o no y el CA125. Metemos los parámetros en esto y una vez que los hemos metido nos va a generar una barra un gráfico de barras, como ven ustedes aquí, que nos dirán, oiga, esto es muy probable que sea cáncer, en este ejemplo 95%, o en este otro caso es de un 40%. ¿Vale? Y ya con eso nosotros vamos a decidir qué hacer con las pacientes. ¿Vale? Este modelo, el inconveniente que tiene es que como te calcula un riesgo particular, individual para esa paciente, pues en algún punto de corte, entre 0 y 100, tienes que decidir, bueno, qué masa manejo como si fuera cáncer o pensando en que va a ser cáncer y qué masa manejo como si fuera benigno. E inicialmente yo te propone un punto de corte de un cálculo de riesgo de cáncer de malignidad del 10%. Si sale 10% más, esto tiene una sensibilidad del 96% y por lo tanto la masa debe de considerarse maligna. Para una especificidad del 70%. Esto no es, en términos absolutos, mejor que lo que ofrece un examinador experto, como hemos visto antes. Hasta la fecha hay unos 9 estudios publicados y todos ellos coinciden en que para discriminar benigna de maligna, el ADNEX Model funciona muy bien, muy bien, con esa salvedad de una especificidad un poquito pobre en comparación con el experto. Pero como esto funciona también bien en manos de no expertos, pues eso facilita, porque se escapan pocos cánceres. Tal vez habría que hacer una segunda valoración que veremos ahora después más adelante. Pero en lo que había una discriminación moderada, no discrimina muy bien, es cuando dentro del cálculo de riesgo de malignidad que nos diga si eso es un borderline, si es un estadio 1 o si es un tumor metastásico. Y en esto coinciden 8 de los 9 estudios. Y este es el estudio más reciente, publicado, vamos, fresco de antes de ayer. En el British Medical Journal, es un prospectivo dentro de IOTA 5, 17 centros, casi 5.000 pacientes, y vemos como efectivamente el cálculo de riesgo de la Simple Rules o el ADNEX Model funciona mejor que el LR2 o que el RMI. ¿Vale? De manera que para una sensibilidad del 90% vemos como el ADNEX Model en esta validación externa prospectiva llega a ser ya prácticamente el 86%, lo cual es mucho mejor que el paper original. Y es muy importante porque esto ha sido validado en casi 5.000 pacientes y en 17 centros distintos. Pero indudablemente lo mejor es ser un experto. ¿Y qué es un experto? Pues el que ve mucha tumoración axial. Nosotros estudiamos este tema y vimos cómo claramente, pues al menos hay que ver unas 200 tumoraciones para poder llegar a tener la competencia o el rendimiento diagnóstico de un experto. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Pues como lo acabo de decir, viendo tumoraciones y viendo casos y sabiendo el resultado de esos casos para poder hacer un análisis de calidad propio, y es por ello por lo que nosotros en Pamplona tenemos desarrollado este curso online de expertos en el cual pues los que hacen el curso van a ver pues 200 casos, no alrededor, 200 casos. La mayoría de la gente claramente ofrece un buen rendimiento. Y pasamos a un segundo aspecto que es la cuestión del reporte, cómo expresar por escrito lo que se ha encontrado en la ecografía. Y aquí esto es un problema que ha estado presente en la literatura y en la realidad práctica durante muchísimo tiempo. Y además esto afecta al manejo de las pacientes. En el año 2009, un grupo chileno propuso adaptar lo que era la filosofía del BIRATS de la mama a las masas anexiales. Y a esto lo vino a llamar GIRATS, Gynecological Imaging Reporting and Data System. Y básicamente se basaba en lo que es impresión subjetiva por experto, que como os he dicho es lo mejor, porque el ADNEX Model tampoco consigue batir al experto. Sobre una población de 2.500 pacientes con una prevalencia del cáncer del 25%, pues cuando veíamos ovarios normales nunca encontramos cáncer, por eso el riesgo de cáncer estimado era del 0%, un GIRAT2, que es cuando estimamos que esto es una estructura funcional, un quiste lúteo, un quiste hemorrágico, el riesgo de cáncer es de menos del 1%, cuando es una lesión benigna
típica, dermoide, endometrioma, quiste simple, hidrosalpinx, absceso, pues el riesgo de cáncer va del 1 al 4%, basándonos en la prevalencia de cáncer en esta población, y un GIRATS 4 es probablemente maligno y el riesgo va del 5 al 20%. Aquí tiene que haber al menos 3 características sugestivas de malignidad, según criterios IOTA, que son los que están aquí, perdón, 2 características, 1 o 2, y cuando hay 3 o más, pues ya el riesgo era superior al 20% y esto es un GIRATS 5 muy probablemente maligno. La cuestión aquí es que en un GIRATS 1 pues no requeriría ninguna valoración adicional, en un GIRATS 2 probablemente es una lesión que va a desaparecer y por lo tanto habría que hacer un control en 2 o 3 meses para confirmar dicha desaparición. Un GIRATS 3, como veremos ahora, puede adoptarse una conducta expectante o cirugía laparoscópica, y un GIRATS 4 pues podemos pedir pruebas complementarias como marcadores tumorales, resonancia magnética o directamente mandar a oncogine, y un GIRATS 5 claramente tiene que ir a oncogine. Este es el esquema de reporte, describimos todos, pero la frase final, cuando la gente entiende esto, va a ir a leer esto. Probablemente maligna, esto es GIRATS 4, pues yo ya sé que o le pido algo adicional o no me queda más remedio que mandar a la paciente a unidad de oncología. Hay un metaanálisis aceptado recientemente en la revista chilena de ecografía que incluye 13 estudios y que nos demuestra que la sensibilidad de este sistema de clasificación es del 97 y la especificidad del 90. ¿Por qué es muy alta? Porque se basa en impresión subjetiva de expertos, que es lo que ya sabemos que ofrece muy buen remedio. De manera similar al GIRATS, el American College of Radiology, que es, digamos, quien tiene un poco el copyright, podríamos decir, de estos sistemas de clasificación RATS, ha sacado lo que se llama el ORATS. Y el ORATS es un sistema muy parecido al GIRATS. ORATS 1 es ovario normal, ¿vale? Esto habla de estructuras funcionales normales, no quistes, no de más de 3 centímetros, el riesgo de cáncer 0. El ORATS 2 es casi seguro benigno, riesgo de cáncer menos del 1%, como el GIRATS 2, y habla ya de quistes simples, pero de menos de 10 centímetros, o lesiones benignas típicas, como puede ser un endometrioma o un dermoide, de menos de 10 centímetros. Aquí estaría mezclando GIRATS 2 con GIRATS 3. El ORATS 3 es cuando el riesgo de cáncer es entre el 1 y el 10%, pero ya aplicando el Andexx Model. Aquí ya no es impresión subjetiva, que sería el ORATS 2 o el ORATS 1. Para clasificar el ORATS 3 tenemos que aplicar el Andexx Model. Si el riesgo de cáncer por Andexx Model sale por inferior a 10, será un ORATS 3. Si sale entre 10 y 50, será un ORATS 4, y si sale superior a 50, será un ORATS 5. IOTA lo que propone es un manejo muy parecido. IOTA y el American College propone un manejo muy parecido a lo que es el GIRATS. Un ORATS 1 no requiere control, un ORATS 2, una ecografía en 2-3 meses, un ORATS 3, el riesgo es bajo, propone expectación o cirugía laparoscópica, un ORATS 4, un riesgo intermedio, resonancia, marcadores tumorales como el ROMA, el modelo, el Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, y un ORATS 5 tiene que ir a oncogine. Como ven, son dos sistemas muy, muy parecidos. La diferencia está en que el GIRATS se basa puramente en la expresión, en el uso de la impresión subjetiva por experto, y el ORATS 2 se basa principalmente en el uso del Andexx Model. Y ahora nos vamos a la parte final de la charla, que es el impacto asistencial. Esto es muy importante porque el manejo de una masa anexial tiene unos costes y además se genera problemática de manejo. Por lo tanto, cuando un clínico se enfrenta a la toma de decisiones de qué hago con esta paciente que tiene un tumor de ovario y le echo una ecografía, la ecografía nos va a ayudar a decir, mire, esto es una lesión de muy bajo riesgo, esto es una lesión de muy alto riesgo de cáncer y esta es una lesión de riesgo intermedio. Si es una lesión de bajo riesgo, no tengo que pedir pruebas complementarias de ningún tipo, puedo hacer una conducta expectante perfectamente, y si decido operarla, porque tenga síntomas o la paciente quiera, la tengo que hacer, esa es una cirugía laparoscópica por parte de un ginecólogo general sin necesidad de biopsia intraoperatoria. Si por el contrario es alto riesgo, esta paciente tiene que ir a un ginecólogo, la tiene que valorar un ginecólogo que decidirá una serie de pruebas complementarias, si hace una laparoscopia avanzada o una laparotomía, si plantea biopsia intraoperatoria o no, y lógicamente programando el quirófano para un tiempo de cirugía adecuado. Y si es riesgo intermedio, pues aquí es donde probablemente más necesidad cobra el tema de las pruebas complementarias,
si es un ginecólogo general el que la va a operar a la paciente, debería de estar un ginecólogo oncólogo disponible. La biopsia intraoperatoria es donde más importante es. ¿Por qué? Porque es donde más dudas tenemos de si es una lesión benigna o maligna. Y si es cáncer, la podemos operar de una sola vez. Y, lógicamente, tenemos que tener en cuenta esto para la programación del quirófano. ¿Y esto por qué es así? Pues esto es así porque, mire, una lesión de alto riesgo, una paciente con cáncer, si se opera en un hospital de alto volumen de cáncer con un cirujano experto, la probabilidad de curarse es mucho mayor. Es decir, es que tiene un impacto directo en la supervivencia. Es que una lesión de alto riesgo no puede ser manejada por una persona que no esté trabajando en una unidad de oncología ginecológica con volumen de cáncer de ovario adecuado. Por lo tanto, esto es primera idea. En segundo lugar, si es bajo riesgo, pues las lesiones funcionales pues no requieren ningún tipo de terapia, ni contraceptivo, ni nada, porque la espera es suficiente y no requiere nada, ni correr riesgos, por pequeños que sean, dando contraceptivos hormonales, ni gastar dinero en ese sentido. Si es un quiste simple, lo mismo, esperar. ¿Por qué? Porque casi la mitad desaparecen en el seguimiento. El riesgo de cáncer es muy bajo, 2 de cada 1000, y no son infrecuentes, ¿de acuerdo? Muy poquitos se van a modificar durante el seguimiento. No hace falta pincharlos tampoco. Y en el caso de bajo riesgo, pero en el contexto de una neoplasia benigna, pues lo estándar hoy día es la cirugía laparoscópica, ¿vale? Aunque aquí ya lo pongo con interrogantes. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, operar quistes de ovario benigno no reduce el riesgo de morirse por cáncer, salvo que quitemos los dos ovarios con las dos trompas. El manejo expectante es una conducta totalmente válida. Este fue nuestro primer estudio, en 2013. 232 mujeres premenopáusicas con lesiones benignas, riesgo de cáncer 0,8%, riesgo de torsión 0,4%. Si hubiéramos operado a todas las pacientes, ¿vale? Nos hubiera costado el manejo de estas 200 pacientes 1 millón de euros más. Esto se aplica a los teratomas y este segundo estudio importante del IOTA-5, 2.600 pacientes vigiladas durante 2 años, el riesgo de cáncer 0,7, muy parecido al nuestro, pero estamos hablando de 2.600, la nuestra eran 232, el riesgo de torsión 0,4 y el riesgo de rotura 0,2. Y además, operar y castrar a la mujer, es decir, si les quitáramos los dos ovarios, esta paciente tiene, por un lado, probabilidad de complicaciones, 15%, a mí me parece excesivo, pero este estudio que es específico de anesectomía laparoscópica, 3,1% de probabilidades de lesiones intraoperatorias, en nuestra experiencia 400 lesiones, 1,8%, es decir, la cirugía no es inocua, hay que comparar como mínimo este 3% contra, o este 2 a 3% contra el 0,7 o 0,4 de tener un cáncer o una torsión. Y si quitáramos los dos ovarios, el riesgo de morirse, ovarios y trompa, si quitáramos los dos ovarios, el riesgo de morirse por cualquier problema, es superior en una mujer si le quitamos los ovarios antes de los 50. Y luego estaría el tema de la rotura de la intraoperatoria, y esto es importante, sobre todo en las de riesgo intermedio, que no tenemos muy claro si la lesión es benigna o maligna, porque si se rompe y es cáncer, la mortalidad, mejor dicho, la supervivencia, el pronóstico de esta paciente empeora. Da igual la histología que tenga, incluso en los cánceres de ovario que tienen un comportamiento más benigno, como es el mucinoso. Y esto ocurre, ¿eh? El tumor se rompe durante la cirugía, ¿vale? Y es mucho más probable cuando la lesión es de más de 10 centímetros, por lo tanto, ojo. Porque si es grande y se nos rompe, podemos tener un problema. Y esto aplica especialmente a los mucinosos. El margen de error de decir benigno siendo cáncer es de un 20%, que es bastante alto. Por lo tanto, concluyo. La ecografía es la herramienta fundamental para el diagnóstico diferencial de las masas anexiales. Lo mejor, ser un experto. Tratar de convertirse en un experto. Y si uno no lo es, aplicar el Annex Model o la Simple Rules mientras adquiere esa experiencia. Es muy importante redactar un informe con claridad respecto a la sospecha. La inmensa mayoría de las lesiones benignas se pueden manejar de manera expectante, salva dinero y evita complicaciones. Y si decidimos operar, tenemos que seleccionar muy bien quién opera y cómo se opera en función del riesgo que establezcamos para estas lesiones. Y con esto yo acabo la parte de la presentación. Y voy muy rápidamente, en 2-3 minutos, creo que podría finalizar, y ya procederemos a las preguntas, a 2 casos para que ustedes vean la complejidad de la situación. Caso 1, caso 1, tenemos 15 años, sin ningún antecedente, la niña viene por una hipermenorrea.
Se palpa una masa en el hipogastrio dura, genital externo, el himen intacto y rechaza el examen rectal. Hacemos una primera eco abdominal y vemos esta masa con sombras acústicas de contorno irregular, características heterogéneas. Ante esta lesión, yo le indico que hay que hacer una ecografía rectal, a lo cual la niña finalmente accede. Aquí está el ovario izquierdo y en el ovario derecho vemos esta tumoración irregular con sombras acústicas, sólida y con este mapa color que podría ser un score 4 perfectamente. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una masa sólida, sin área quística, de cogenicidad heterogénea, con tono irregular, sombras acústicas, no hay ascitis, score abundante y el tamaño mayor 9 centímetros. Si aplicamos las Simple Rules, pues no las podemos clasificar porque tiene la M1 y la M5. Irregular, sólido, score 4. Pero también tiene sombra acústica, B3, inconcluyente. Si aplico el cálculo de riesgo, como tienen más más M que B, alto riesgo. Y si pedimos los marcadores tumorales, que fue lo que se hizo, normales, dijimos, bueno, pues entonces esto va a ser más bien benigno. Aplicamos el Annex Model, aquí están los datos del Annex Model, y el Annex Model nos dice que es benigna en un 93% de probabilidades. Sin embargo, la impresión subjetiva del experto, en este caso un servidor, pues era de cáncer, muy probablemente un disgerminoma. Y eso nos llevó a pedir marcadores de disgerminoma, que fueron negativos, lo cual nos despistó un montón. Por eso decidimos pedir una resonancia. Y en la resonancia el radiólogo nos informó, esto o es un sarcoma o es un disgerminoma. Y finalmente fuimos a quirófano y efectivamente se trató de un disgerminoma en una niña de 15 años. Por lo tanto, ya ven ustedes que depende de lo que utilicen, puede ir para un lado o para otro. Segundo caso, 37 años sin antecedente de interés, asintomática, viene un estudio de esterilidad y en la ecografía pues vemos un endometrioma en el ovario derecho y en la sonohisterosalpingografía para ver permeabilidad tuvárica, la trompa izquierda obstruida. Reserva folicular normal. Se hace una fimbrioplastia de la trompa izquierda y se hace, que es esta de aquí, y se hace la quistectomía del endometrioma, que está aquí, en derecho. Y esto no tiene mayor problema. Pero un mes después la paciente viene con un dolor súbito en fosa ilíaca derecha, casi febrícula, el tacto era inconcluyente por un dolor significativo, con una beta negativa y un hemograma normal y un CA125 de 39. Y observamos esta lesión sólida con pequeñas áreas quísticas de contorno irregular, que tiene esta vascularización. Lo cierto es que nosotros aquí sospechamos que podíamos estar en una salpingitis aguda, aunque habíamos operado, porque esto era el lado derecho, y la fimbrioplastia fue la de la izquierda. Pensamos en una salpingitis, le dimos antibiótico ibuprofeno y la paciente evolucionó favorablemente, súper bien. Le citamos a un control al mes y en este control del mes, de una semana, lo que vemos es que esta lesión ha crecido mucho. Digo, bueno, pero ¿cómo es posible? La paciente está sin dolor, sin fiebre, todo normal, pero esto ha crecido. Entonces ya nos planteamos que pudiera haber algo. Describimos la masa, que es muy parecida a la anterior, ¿de acuerdo? No es clasificable por las Simple Rules, porque tiene un score 5, pero tiene sombra acústica, P3. ¿Es alto riesgo? Pues según el cálculo de riesgo de las Simple Rules y según el Andes Model, 90% de benignidad. La impresión subjetiva era una masa indeterminada, probablemente maligna. En este caso, el experto, que fui yo, probablemente maligna. Pedimos un TAC y aquí el radiólogo tampoco nos puede ayudar, masa indeterminada. Decidimos ir a la laparoscopia, vemos aquí el útero, la trompa derecha, el ovario derecho, y abultando en la hoja posterior del ligamento ancho vemos aquí algo. Que cuando tocábamos aquí, perdón el sonido, ¿vale? Voy a quitarlo. Tocábamos aquí y fíjense en la ecografía intraoperatoria como efectivamente donde yo tocaba con la pinza era lo que veíamos. Esto resultó ser un adenomioma retroperitoneal de crecimiento brusco, pero que resultó ser una lesión benigna. Y yo con esto finalizo, doy las gracias por su atención y ahora estoy dispuesto a todas las preguntas que ustedes quieran plantearme. Aquí tienen ustedes los canales, en todo caso, por si alguno se dejara alguna pregunta para poder responder. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcázar, una plática estupenda. Tenemos varias preguntas y me imagino que ahorita irán llegando más porque estaban, yo creo que atentos tomando la plática. Tenemos, dice, mi hospital uso mucho GIRATS. ¿Es adecuado a esa clasificación? Yo entiendo que sí, que utilizar el GRADS es, si uno utiliza la impresión subjetiva,
Perfecto que utilice el GIRATS. Yo creo que es una muy buena opción. Sí, sí, sin duda alguna. Muy bien. Y de la doctora Elena Ríos nos pregunta, ¿cuál sería la característica ecográfica con mayor valor predictivo de malignidad en una masa ovárica? Yo creo que la combinación de dos. Una única sola no tendría un valor predictivo positivo lo suficientemente alto. La combinación de dos, que serían tumor sólido irregular, aunque sea pequeño, hay que recordar que los carcinomas de ovario tipo 2 suelen ser lesiones ováricas pequeñas, tumor sólido irregular con un score 3 o 4 de IOTA. Esas serían las dos principales características para sospechar un cáncer en la ecografía. Muy bien. Y desde México nos preguntan, en la actualidad en su práctica diaria, ¿qué escala utiliza para la valoración de masas ováricas? ¿GIRATS, ORATS o IOTA? Yo utilizo la impresión subjetiva, describiendo las lesiones con los criterios de IOTA. Y cuando la paciente es referida de fuera de nuestro hospital, utilizamos el GIRATS. Ok. En su práctica clínica, lo mismo, perdón, es la misma, justamente. ¿Cómo hacen el control de los endometriomas? Nos pregunta el doctor Víctor Salas. Nosotros los endometriomas, lo principal que nos condiciona el control es la sintomatología. Es una paciente que esté asintomática y en un primer diagnóstico hacemos un control a los 3 meses, posteriormente a los 6 meses, es decir, 2 controles tras el diagnóstico inicial en los primeros 6 meses, 3 y 3, y si no hay cambios sustanciales, hacemos controles anuales en pacientes asintomáticas. En pacientes sintomáticas que no quieren operarse o que, bueno, no tienen una sintomatología muy acusada y que puedes controlar con analgesia, hacemos lo mismo. Y en pacientes muy sintomáticas de dolor que no responden al tratamiento médico convencional, a esas les indicamos cirugía. Ok. Y también nos preguntan si entre el modelo ORATS y Simple Rules, según su experiencia, ¿cuál es el mejor para usarse? Bueno, aquí habría que señalar que el ORATS de momento no ha sido validado prospectivamente. No hay que perder de vista que tanto el GIRATS como el ORATS en realidad es un sistema de reporte. Es un sistema de reporte. En el caso del GIRATS tenemos que describir la lesión y dar nuestra impresión subjetiva y poner la clasificación GIRATS que corresponda. Con el ORATS tenemos que aplicar el ANDEX Model. A la pregunta concreta, pues hoy día, sin duda alguna, diría que las Simple Rules. ¿Por qué? Porque las Simple Rules han sido validadas prospectivamente en varios estudios. De hecho, hay al menos 2 o 3 metaanálisis que lo analizan. Por lo tanto, está súper validado. Sin embargo, el ORATS no. El ORATS necesita ser validado prospectivamente para ver si realmente nos va a llevar al mismo, a la misma utilidad que va a tener la Simple Rules. Y hay que tener en cuenta que el ORATS no contempla el uso de las Simple Rules. Sí, creo que hay muchas preguntas respecto a ORATS y IOTA. Creo como que se genera como una especie de confusión, porque aquí nos vuelven a preguntar algo parecido, ¿no? Vamos ¿Tiene a ver, utilidad el consenso entre IOTA y ORATS? vuelvo a repetirme. El ORATS acaba de ser publicado. Es un consenso que han sacado el American College en combinación con IOTA, en el cual lo que se hace es proponer una nomenclatura para clasificar el riesgo de las lesiones basadas en el uso fundamentalmente del Annex Model y, por lo tanto, en esa estimación de riesgo, menos del 1, entre el 1 y el 10, entre el 10 y el 50 o más del 50, para luego proponer una conducta de actuación, que sería no hacer nada en caso del ORATS 1, hacer un seguimiento a corto plazo en el caso del ORATS 2, hacer una cirugía laparoscópica o un seguimiento, una conducta expectante en el caso de un ORATS 3, o bien pedir pruebas complementarias, marcadores o enviar a la paciente a ginecología oncológica en caso de un ORATS 4
y, por supuesto, necesariamente enviar a la paciente oncológica en caso de un ORATS 5. Por lo tanto, no es que es una combinación de ambos. Es la combinación del Annex Model con una propuesta de clasificación de riesgo que el American College, como utiliza el BRATS para la mama, el TRATS para el tiroides, el LIRATS para el hígado, el PRATS para la próstata, pues propone, ¿vale? Entonces, en este caso, utilizando ecografía y la aplicación del Annex Model. Por lo tanto, quiero dejar claro que no es que sea IOTA u ORATS, no. Es que es el Annex Model de IOTA combinado con esta propuesta del ORATS. Lo que no podemos decir del ORATS todavía, sí lo podemos decir del IRATS, es que el ORATS realmente funcione en la práctica diaria a la hora de clasificar y decidir el manejo de las pacientes. Yo creo que esto sería muy prematuro decirlo, puesto que no hay ningún estudio prospectivo que lo haya validado. No sabemos cuántas pacientes que se clasificaran como ORAS 5 serían benignas e irían incorrectamente a una unidad de oncología ginecológica. Y tampoco sabemos cuántas pacientes que se clasificaran como un ORAS 3 serían malignas y no se operarían o se operarían por parte de una persona que no sería la persona que le tendría que operar. Hasta que no se publiquen esos estudios, pues no podemos decir nada más al respecto. Simplemente que hasta la fecha se ha presentado y a partir de ahí veremos en un futuro. Yo creo que no será un futuro muy lejano, creo que en 2 o 3 años tendremos datos para suficiente fuerza como para decir qué tal funciona este sistema, insisto, de reporte. La clasificación se hace con el Annex Model. Ok, muy bien. También nos pregunta el doctor qué tan útil es el Doppler y si debe utilizarse en masas pélvicas. Bueno, el Doppler solamente es útil para determinar cuál es la cantidad de vasos que se ve. Y aquí quiero decir 2 cosas. Uno, súper importante conocer bien cómo ajustar los parámetros de la máquina para poder ver bien el mapa color. Estoy hablando de ajustes de PRF, ajustes de ganancia, ajustes de filtro, ajustes de potencia, ¿vale? En primer lugar. Hoy día, todas las máquinas de gama media, gama alta, tienen una sensibilidad de Doppler color o de Doppler, de Power Doppler, como quieran llamarlo, muy elevada. Por lo tanto, en realidad es aprender a ajustar la máquina. ¿Se debe de emplear sistemáticamente? No. En un quiste simple, el encontrar mapa color en la pared del quiste simple no cambia el diagnóstico. Es un quiste simple. ¿Dónde sirve el Doppler color? El Doppler color sirve cuando tenemos componentes sólidos en la lesión. Porque lo que no sabemos es si esos componentes sólidos están vascularizados o no. Y un componente sólido vascularizado no tiene nada que ver en cuanto al riesgo de cáncer con un componente sólido no vascularizado. Por lo tanto, ahí es donde hay que aplicar. En aquellas lesiones que tienen componentes sólidos o que nos parece que tienen componentes sólidos. A veces uno confunde un coágulo de un quiste hemorrágico con un componente sólido. Pone el Doppler color, ve que no hay vaso y dice, no, esto va a ser benigno. ¿Qué es lo que yo desaconsejo desde hace ya muchos años, más de 15 años? El uso del Doppler pulsado. El Doppler pulsado, el calcular el índice de resistencia o el índice de pulsatilidad o la velocidad picosistólica en cualquiera de los vasos, de los spots de color que vemos, no sirve para nada. Les va a llevar un consumo de tiempo enorme y no les va a aportar ninguna información realmente útil. En todo caso, si vieran índice de resistencia bajo sobre un mapa color abundante, eso les va a confirmar la sospecha de cáncer. Pero si yo veo una lesión con un componente sólido, con un mapa color abundante, un score 4, y resulta que de los 4 o 5 vasos que interrogo con el Doppler pulsado, el índice de resistencia más bajo que detecto es de 0,7, jamás diré, como es de 0,7 es una lesión benigna. No. Para mí esa lesión seguirá siendo muy sospechosa. ¿Por qué? Porque tiene un componente sólido con una vascularización abundante. Muy bien. Nos pregunta el doctor Martínez, Pedro Martínez. Bueno, primero te agradece mucho la ponencia y la pregunta es sobre falsos negativos en histopatología. Una vez usted considera a nivel de imagen que puede ser cáncer, ¿cuál es su experiencia? Así dice la pregunta. Los falsos Una negativos vez se van usted a dar. considera a nivel de imagen puede ser cáncer. Se van a Claro, dar.
Los falsos negativos se van a dar. Se van a dar porque no hay ningún modelo hasta la fecha, ni ningún experto que acierte, que detecte el 100% de los cánceres. ¿Por qué? Porque hay cánceres que no tienen componentes sólidos, que son quistes simples, pero el cáncer está. Por lo tanto, y tenemos que asumir que incluso en las manos más expertas, entre un 1 y un 2% de falsos negativos se van a dar. Por lo tanto, y lo hemos visto cuando hemos hablado de quistes simples en la menopausia, 0,2%, pues 2 de cada 1000. Cuando hemos hablado de lesiones aparentemente benignas en la ecografía, tanto en el estudio nuestro como en el estudio de IOTA 5, 0,7%. Es decir, 8 de cada 1000 lesiones aparentemente benignas resultan ser cáncer. ¿Vale? Por lo tanto, los falsos negativos se van a dar y los tenemos que asumir y les tenemos que explicar a los pacientes eso, que el riesgo es muy pequeño cuando la lesión es claramente benigna, pero que en todo caso el riesgo no es cero. Y a la hora de decidir qué vamos a hacer con ella, lo que le tenemos que poner en otro lado de la balanza es decir, mire usted, si vamos a quirófano, la probabilidad de tener una complicación seria durante la cirugía o en el posoperatorio inmediato es del 3% aproximadamente. Y estoy hablando solo de la anesectomía laparoscópica. Pues ahí se hace el juego de balanza que todo clínico tiene que hacer. 0, algo, menos del 1%, contra un 3% tiene una complicación grave. Que la paciente decida, o en base a eso, mi consejo siempre va a ser, primero esperemos a ver y veamos a ver qué evolución tiene esta lesión antes de operar. Sobre todo, en caso de pacientes asintomáticas. Muy bien. Esta pregunta es sobre Iota Adnex. Iota Adnex nos ayuda en malignidad diferenciando borderline estadios, borderline estadios y metastásico, teniendo en cuenta el riesgo específico del paciente, el basal y el relativo. Pregunta. Bueno, IOTA propone usar el riesgo relativo, ¿vale? Porque se ha visto que si usamos el riesgo absoluto que calcula el modelo, 18% vamos a suponer que tenemos un 40% de riesgo de cáncer, ¿vale? Pero dentro de ese 40%, pues tenemos que sea un 20% un borderline, un 23% un estadio 1, un 2% un estadio metastásico, perdón, y un 50% en un estadio avanzado. Los estudios, los 8 de 9 estudios que se han publicado hasta la fecha, lo que han visto es que diferenciar un borderline de un estadio 1 de un tumor metastásico, la capacidad discriminatoria que tiene el modelo es pequeña. Se utiliza el riesgo absoluto, ¿vale? Y otra, lo que viene diciendo en los últimos años es que utilicemos el riesgo relativo. Vamos a ver, ¿cuál es el riesgo relativo, el riesgo de un borderline en una paciente de tal característica? Tanto. Bueno, pues en la base de datos de IOTA resulta que es del 3%, digamos. Bueno, pues cuando yo aplico el Adnex Model, me ha salido del 20%, eso implica, o del 18%, eso indica un riesgo relativo 6 veces superior, ¿vale? Pues entonces tengamos en cuenta que elijamos el riesgo relativo mayor que nos sale, si el riesgo relativo es superior para borderline que para metastásico o para estadio 1, pues decidamos que es un borderline. No sé si me he explicado bien. Es decir, que no tomemos la orientación por el cálculo absoluto del riesgo, ese 3%, 20%, 25%, sino que tomemos la decisión en base del riesgo relativo, que la versión última del Adnex Model que está disponible en la web de IOTA te da esa información. Te dice cuál es el riesgo absoluto, pero también te da el riesgo relativo. Por lo tanto, mi consejo es utilizar el riesgo relativo. Muy bien, también nos preguntan qué es más útil para masas pélvicas, la TAC o la resonancia. Sin duda, bueno, sin duda alguna. En mi experiencia propia de mi hospital y revisando la literatura, la resonancia creo que aporta más que el escáner. Esto también creo que es opinión mayoritaria o sea, el escáner, la TAC. Creo que es opinión mayoritaria de los radiólogos. Lo que sí que es verdad es que la literatura, a pesar de que hay estudios, y lo hemos revisado detalladamente, cuando dicen papel de la resonancia en masas ecográficamente indeterminadas. Bueno, la realidad que te encuentras cuando revisas esos artículos es que la definición de masa indeterminada no está claramente reflejada.
no sabemos exactamente a qué se refiere cuando habla estos autores de masas indeterminadas. Nosotros en la clínica estamos finalizando el reclutamiento de un estudio prospectivo en el cual lo que hemos hecho es un examinador no experto, un residente, un adjunto joven, que no tiene una gran experiencia en la valoración ecográfica de los tumores de ovario, aplica la Simple Rules. Si es benigna, benigna, si es maligna, maligna. Hemos visto que no teniendo experiencia va a acertar mucho, casi tanto que si esa ecografía la hiciera un experto, aplicando la Simple Rules. Y las que son indeterminadas, la duda que nos encontramos es qué hacer con ellas. ¿Las consideramos malignas o cuál sería la prueba de segundo escalón más óptima? Y ahí hemos comparado, bueno, que haga la ecografía un experto y que emita su juicio diagnóstico, que haga una resonancia a esa misma paciente un radiólogo o que se le pida un ROMA, el algoritmo de riesgo basado en CA125 y H4. Prácticamente tenemos el reclutamiento cerrado. Y lo que hemos visto, ¿cuál es? Que el ROMA no discrimina bien, no funciona en esas masas clasificadas como indeterminadas o inconcluyentes por la Simple Rules, cuando la ecografía original la hizo un no experto, y que tanto la resonancia como el experto funciona más o menos igual. La diferencia está en el coste. La ecografía es mucho más barata que la resonancia y, por lo tanto, a igualdad de rendimiento, es más coste eficiente la ecografía hecha por un experto. Y eso es lo que yo le podría decir, ¿vale? Por lo tanto, sin duda alguna, si tienes dudas, resonancia. Pero ojo, que la resonancia la haga un radiólogo experto en patología anexial pélvica, ¿no? Tampoco nos vale cualquier radiólogo, como pasa con la ecografía. Ok. Bueno, pues ya estamos en tiempo, doctor Alcázar. Todavía hay muchas preguntas. Yo voy a pedir me envíen el reporte de preguntas para que usted las analice. Ahí vienen los correos de las personas que le hicieron, si usted Muy bien. les quiere contestar. Y pues le agradezco mucho esta hora que tuvimos, realmente es muy ilustrativo todo esto de las masas anexiales, poderlas clasificar. Agradezco mucho tu tiempo y tu conocimiento y compartirlo con nosotros. Un placer por mi parte. Un placer. Bueno, pues que tengas un bonito tarde, un bonito día a los doctores que están aquí. Muchas gracias. Adiós.